Gracias, Ariel. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en el webinar. Hoy vamos a hablar de Sonus Faber. Vamos a ver los aspectos técnicos. A mí me tocó darles este entrenamiento y estaba muy emocionado realmente por la tecnología que maneja Sonus Faber. Cuando nosotros hablamos de bocinas high-end, lógicamente esperamos que tenga una cantidad de tecnología, desarrollo, investigación impresionante, y Sonus Faber no se queda atrás en esto. De hecho, han sido pioneros en muchas de las tecnologías que han marcado la industria a lo largo de su vida. Entonces, vamos a platicar un poquito acerca de ellas. ¿Cuáles son las diferencias entre Sonus Faber y otras marcas conocidas por todos ustedes? Ver realmente por qué están utilizando los materiales que utilizan directamente. Este es algo muy importante. Vamos a hablar acerca de los diferentes materiales, vamos a hablar hasta del básquet, de la canasta directamente de las bocinas, para que veamos toda la tecnología que pueden tener estos sistemas en particular. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a empezar van a ser con los tweeters. Los tweeters, a lo largo de su vida, desde 1984, aquí vemos una fotografía de la bocina mínima. Los tweeters siempre han sido del mismo material en la vida de Sonus Faber. Lo que ellos han buscado en particular es utilizar materiales naturales. Tratan de no utilizar lo más posible materiales ya procesados, se podría decir, o materiales metálicos que lógicamente cambian el sonido de una bocina en particular. Entonces, es lo que han estado buscando. Usualmente todos los tweeters que han utilizado a la vida de la marca han sido de seda. Los conos o las cópulas directamente siempre han sido recubiertos en seda. Una de las diferencias importantes de esto es que es muy artesanal, y era algo que Jean-Philippe nos explicaba mucho cuando nos hizo esta presentación a nosotros. Nos decían, es un proceso artesanal. Recuerden, estamos hablando de bocinas italianas, en donde no solamente en Italia se hacen las bocinas de forma artesanal, también los automóviles tienen unos de los mejores diseñadores, como toda la familia Pininfarina. Entonces, realmente, justamente hablan acerca de esto. ¿Cuál era uno de los problemas principales que tenían en estos tiempos con estos tipos de tweeters de cúpula de seda? Lógicamente tenían una caída anticipada en altas frecuencias, porque no están diseñados estos sistemas. Al ser flexibles, tienen un muy buen rango directamente en un off-axis, pero cuando están dentro de su eje directamente, tienen una pérdida después de los 20 kHz. Entonces, eso era algo que realmente preocupaba. Tenían un muy buen sonido directamente en el espacio, pero cuando querían ya hacer un soundstage, se le conoce ese sonido, para tener una experiencia tipo de concierto de música, ahí es cuando tenían esta caída de sonido. Bueno, la respuesta a esto directamente la empezaron a evaluar en el 2004. En el 2004 sacaron una nueva línea de tweeters que se le conoció como anillos. En este sistema en particular empezaron a hacer estos experimentos o esta investigación desde el 2001 con la serie Cremona, que es uno de los, y también uno de los diseños más famosos de Sonus Faber, que es el modelo de Stradivarius. Entonces, este sistema en particular tenía una respuesta a lo que necesitaban directamente. Cuando estaban sobre de eje y por encima de los 20 Hz, tenían una cantidad de detalles impresionantes, no tenían problema directamente. Cuando tú tenías un campo cercano, o mejor conocido como el near field, tú tenías un nivel superior de agudos y tenías una frecuencia impresionante. ¿Qué era lo que pasaba? Que cuando estaba fuera de axis o fuera de eje, el sistema en particular, no tenías ese sonido. Tenía una caída estrepitosa, entonces se perdía el sonido de soundstage. Lo que nosotros queremos lograr cuando tenemos un sistema de audio estéreo, nosotros tenemos un par de bocinas, tenemos un espacio entre ese par de bocinas y tenemos el asiento, que se le llama muchas veces el money seat. Cuando estamos sentados ahí, lo que nosotros queremos lograr es cerrar los ojos y no imaginarnos dos bocinas, sino imaginarnos realmente toda la banda que está enfrente de nosotros. Y si tenemos las percusiones del lado izquierdo, si tenemos las cuerdas del lado derecho, todo eso notarlo. Ese es un sistema de sonido soundstage, que realmente tengas la percepción
de que enfrente de ti existe una banda musical. Después de esto, empezaron a otra vez investigar directamente y en el 2011 empezó la tecnología DAT. Esta tecnología en particular se llama de domo ápice amortiguado. Sigue utilizando domo de seda. Ese es un domo que siempre van a utilizar en todas sus interacciones de bocinas en particular, pero lo que hicieron fue colocar un anillo en el medio. Lo que hace este sistema directamente es cortar justamente ese problema de las frecuencias fuera de eje y darle un espacio mucho más grande dentro del sistema. Aquí podemos ver la comparación de la gráfica que ya tenemos en la línea roja. Cuando estamos dentro de eje, tenemos una percepción que va mucho más arriba, no tiene una caída estrepitosa este sistema en particular, tiene mayor respuesta de rango, y cuando estamos fuera de eje, que es la línea azul, al momento que llegan aproximadamente a los 2 kHz, ahí empieza su caída, pero es una caída muy tenue para llegar directamente. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos con este tipo de sistemas en particular. Aquí vemos la diferencia de cómo han ido explorando con desarrollo de investigación a lo largo de los años, desde la primera bocina mínima en 1984 hasta la nueva tecnología AIDA, que está desde el 2011, ya es una tecnología que ya tiene más de 10 años en el mercado directamente. Y aquí podemos ver la comparativa de gráficas de cómo estamos manejando directamente estos espacios en particular. Esa es una de las ventajas que tenemos con este tipo de bocinas. Cuando nosotros tenemos bocinas high-end, lo que busca siempre la marca high-end es, lógicamente, mejorar el performance, las capacidades auditivas de una bocina en particular. Y Sonos Faber, con este movimiento de tweeters, ha logrado tener una respuesta de frecuencia, tanto dentro de eje como fuera de él, de mucho mejor performance. Aquí estamos. Entonces, esta es una de las primeras bocinas que tuvo el sistema tipo AIDA, que fue Il Cremonese. Jean-Philippe seguramente me va a regañar por mi italiano tan malo, pero bueno, esta es una de la forma de cómo está diseñado este sistema en particular. Al tener ese simple anillo, lo que hacemos es que directamente podemos quitar la coloración del Twitter en particular, que es para las frecuencias altas, y poder tener una mejor capacidad en cuestión de sonidos. Ahora vamos a ver los mid-range y mid-woofers. En particular también siguen muchísimo la línea de utilizar materiales naturales, materiales orgánicos directamente, es lo que quieren lograr para, lógicamente, tener un sonido más natural. Vamos a tener muchísimos contrapartes o personas que digan, no, es que hay mejores materiales, pueden utilizar Rohacell, pueden utilizar Airflow, pueden utilizar Kevlar, pueden utilizar muchísimas líneas. Definitivamente, cada una de las marcas que hemos conocido a lo largo de los años en esta industria tiene sus capacidades, tiene sus méritos propios. Sonos Faber lo que ha tratado de hacer directamente en toda su línea en particular es crear una, ¿cómo decirlo? Que sean conscientes directamente en los materiales que usan en cada una de sus bocinas. Si tienen un Twitter de domo de seda, pues tienen que buscar materiales, tanto en el mid-range como en el woofer, que sean lógicamente naturales para tener un sonido más natural. Entonces, lo que eligieron para el mid-range, el mid-woofer, fue una pulpa de papel. Fue un componente fundamental para los drivers de Sonos Faber directamente, y esto es para reproducir la voz humana, que está justamente en los rangos medios de sonido. Es la bocina que más sufre, o el driver que más sufre, mejor dicho, perdón, dentro de cuando está reproduciendo música, ya que la voz humana tiene diferentes tonalidades, si depende de si es hombre, si es mujer, si es tenor, barítono, soprano, mezzosoprano. Entonces, cuesta mucho trabajo reproducir todos los rangos musicales, y lo que están haciendo es buscar materiales naturales para poder reproducirlo de mejor manera y que no tenga un sonido metálico. Seguramente han escuchado esa frase o ese hecho que todo el mundo dice. Lo que nosotros queremos lograr es un sonido crispy sound, se llama dentro de la industria. Entonces, lógicamente, se estableció el papel como un proceso interminable de investigación, porque hasta también tienen que revisar
cómo van a hacer el secado de ese papel para que tenga la rigidez necesaria para que pueda extruir el aire directamente y también tener un muy buen sonido. Entonces, también empezaron a hacer la adición de fibras naturales de celulosa de diferentes árboles para tener mejor performance dentro de la bocina. Aquí podemos ver, a lo largo de los años igual ha cambiado la tecnología de Sonus Faber. Desde 1998 empezaron a utilizar material de pulpa de celulosa, que es papel literalmente, con un secado especial, es un proceso de secado. Es un secado que se hace, no es mecánico, sino que tiene que ser a lo largo del tiempo directamente, y empezaron a utilizar fibra de carbono en 1998. Regresaron en 2007 con la primera línea de Elipsa. Seguían utilizando la celulosa de papel y el secado, pero aquí ya empezaron a utilizar materiales de madera. Empezaron a utilizar fibras de madera en particular para poder empezar a tener una mejor respuesta y una interacción, lógicamente, de materiales naturales dentro del sistema. Después de esto se fueron al igual, la celulosa, pero ya empezaron a utilizar el papiro. Vieron que tenían mejor respuesta directamente de eso, y en 2011 empezaron a desarrollar una nueva tecnología que también regresaron a la fibra de carbono, que recordemos que la fibra de carbono sí es un polipropileno, pero también estaban utilizando materiales que se llaman caput y kenaf. Estos son maderas que se hacen como si fueran unas hebras, literalmente. Son maderas naturales de selva tipo tropical, en donde podemos quitar todos ese tipo de fibras y utilizarlas para ese tipo de materiales. Y en el 2014 decidieron quitar totalmente la fibra de carbón y empezar a utilizar solamente el caput y el kenaf. Hasta el momento esa ha sido una de las interacciones que más le han dado resultado en lograr el equilibrio entre un sistema natural que tenga una muy buena performance dentro de la bocina en particular. Después de esto, tenemos un tratamiento de recubrimiento oculto. Este tratamiento en particular lo hemos visto en otras compañías, y lo que sabemos es que este tratamiento se tiene que hacer literalmente por artesanos. Muchas compañías, y Sonus Faber no es la excepción, han tratado de mecanizar este proceso en donde se le pone una capa especial de una receta secreta al driver por la parte trasera para poder tener mucho más rigidez dentro del mismo sistema y tenga una amortiguación especial. Lo que no queremos es tener la contaminación dentro del driver, pero en la parte de afuera no queremos que el sonido se vaya hacia donde está el spider, el basket y dentro del sistema en particular. Queremos que todo el sonido pistónico sea hacia afuera y la mayor cantidad de sonido directo lo tengamos directamente. Entonces, Sonus Faber, lógicamente, tiene artesanos que llevan trabajando muchísimos años dentro de este proceso para mejorarlo, y lo que hacen es simplemente, ellos embeben el driver por la parte trasera del material del papel orgánico junto con las fibras de madera, y eso ya hace que tenga mucho mayor rigidez y puede elevar los detalles ocultos. Es el tratamiento del lado oscuro, también se conoce en particular dentro de Sonus Faber. Pero lo han tratado de mecanizar, y no solamente Sonus Faber, muchas marcas que conozco, y es imposible. Se necesita el toque humano para saber exactamente la cantidad de material que se va a colocar para que tenga la reacción necesaria para tener un sonido increíble. Ahora vamos a hablar un poquito de los buffers y subwoofers de los sistemas. Son muy diferentes porque los buffers usualmente están dentro de unas bocinas de torre, y los subwoofers ya se utilizan, ya son de mayor capacidad, de mayor tamaño, y se pueden utilizar justamente para eso, para apoyar sistemas de audio con sistemas de subwoofers, ya sean activos o pasivos. Lo que es muy difícil hacer es que tú tienes un driver mucho más grande de tamaño, y lógicamente cuesta más trabajo utilizar materiales naturales porque no son tan rígidos. Recordemos que las frecuencias graves son las más difíciles de reproducir en un driver en particular, porque es un movimiento muy rápido en frecuencias muy bajas, en ciclos que llegan hasta los 20 Hz directamente, y que necesitamos hacer un movimiento pistónico. Entonces debe ser
muy rígido todo el driver para que pueda resistir ese movimiento y lógicamente no explote como se ha visto en muchísimos casos. Entonces, Sonos Faber lo que estaban buscando directamente es seguir utilizando materiales naturales para lograr el sonido natural que ellos están buscando. Entonces, lo que empezaron a desarrollar fue el cono tipo sándwich. Ellos fueron de los primeros dentro de la industria que empezaron a utilizar este tipo de materiales. Ya ahorita casi toda la industria utiliza dentro de los drivers de woofers y subwoofers algún tipo de material con diferentes materiales en particular, pero teniendo igual en cuenta el ADN de utilizar materiales naturales. El sándwich que tiene para los buffers Sonos Faber es de piel de celulosa, sigue siendo una piel en celulosa en pulpa. Tiene un material directamente que es como una espuma de alta densidad y esto es para que tenga un comportamiento pistónico adecuado dentro del sistema. Ahora, esto es casi imposible recrearlo cuando tenemos ya un subwoofer de gran diámetro, porque lógicamente vamos a tener mucho mayor área y necesitamos tener frecuencias mucho más bajas. Entonces, ahí sí necesitamos tener una coherencia tonal, ya no es tanto un problema, porque vamos a estar directamente especificando que solamente ese driver tan grande se utilice para frecuencias bajas. Entonces, la construcción tipo sándwich todavía se utiliza, pero en lugar de utilizar pulpa de papel, utilizan ya un sistema de fibra de carbono. En este caso es fibra de nanocarbono, que todavía es un polipropileno mucho más chiquito en lugar de la celulosa. Esto es para hacer el driver lo más rígido posible. Al tener mayor rigidez, no vamos a tener un movimiento elíptico dentro del driver en particular y no vamos a tener lo que se llama el efecto de coloración. La coloración simplemente es la contaminación del sonido que está viajando desde el centro del driver hacia los extremos si queremos que salga en forma pareja. Cuando nosotros tenemos una coloración significa que el driver no se está moviendo solamente hacia adelante y hacia atrás, sino que está torciéndose, doblándose de tal forma que en algunos puntos tiene mayor presión y en otros menor presión. Entonces el sonido no viaja en forma pareja como una onda, sino que ya se empieza a ver como si fueran las olas del mar que llegan a la costa, en donde son irregulares, depende de lo que tengan los banquitos de arena que estén cerca de la costa, o si hay una piedra o si hay una concha, les va a estorbar. Exactamente pasa lo mismo con el sistema de característica de un woofer. Si tiene una coloración, les va a afectar en cuestión de la capacidad de que tenga un buen movimiento pistónico y que sea lo más rígido posible. Ok, para el entry level, lógicamente estos materiales tienen un costo más elevado de lo convencional. Entonces, para el entry level, Sonos Faber pensó, ok, ya tenemos los drivers perfectos para nuestras bocinas para que suenen increíble. Pero también nosotros queremos cautivar a nuevos clientes en particular. Queremos cautivar a ese mundo que todavía no se ha educado en el audio, pero que quiere empezar a tener una buena bocina y el presupuesto es relativamente limitado a lo que podemos hacer. Entonces, lógicamente, pensando en eso, pensando en la línea entry level, perdón, empezaron a sacar justamente woofers con aleación de aluminio y magnesio. Esto lógicamente pierde un poquito o compromete la coherencia del sonido de tener materiales naturales directamente. Sabemos que el aluminio también es un material natural, pero ya por ser un metal, pues tiene un proceso de elaboración para hacerlo directamente, entonces pierda directamente eso. Pero la ventaja principal que se encontró, que este material es extremadamente rígido, ligero y garantiza una reproducción excelente de calidad. La ventaja también secundaria es que es un material fácil de hacer en volúmenes muy grandes, en capacidades directamente, y que es relativamente económico. Entonces, esa es una de las ventajas que se tienen directamente. Los modelos de floor standing Soneto cuentan con este tipo de cono en sus modelos de woofers. Entonces, es la línea de entry level para el sistema en particular. Ahora vamos a ver también un poquito de los mecanismos. Todas las partes móviles, y eso es muy importante, Sonos Faber diseña absolutamente todos los componentes. No utiliza per se una OEM o ellos diseñan y manufacturan en gran cantidad todos los componentes y se ensamblan directamente en Italia para que tengan
lógicamente, toda la coherencia que estamos manejando. La Spider o la araña, lógicamente está diseñada para tener la mayor rigidez posible, no se doble también, porque llega a tener movimiento este sistema, y que esté fuera del tono armónico del driver en particular. Lo vamos a ver eso más adelante. El material que utilizan ellos es un material que se llama Pimax, que es una combinación, es un material que se cuela, como casi todas las Spiders que conocemos dentro de la industria directamente, y es justamente mantiene el rendimiento inalterado durante años. Y ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de la araña, porque es muy interesante cuando sacaron una línea así, wow, de bocina, que la vamos a ver más adelante, sacaron materiales justamente que tenían una distorsión armónica totalmente diferente para que no llegara a vibrar a la misma frecuencia que la música y no llegara a contaminar el sonido directamente. Y también tienen un rubber surround, eso es lógicamente en la parte de adentro directamente del sistema, para que el cumplimiento optimice la mejor cantidad de materiales posibles. El rubber surround lo que hace directamente es tratar de que el movimiento pistónico sea lo más parejo posible, lo ayuda junto con el Spider para tenerlo, y el rubber surround lo que hace es la parte de hule que vemos dentro de la Spider, lo que sella directamente el driver con la araña es justamente eso, tener un movimiento pistónico lo más maleable posible. Al ser de caucho, lógicamente, seguimos dentro de la misma línea de que sea un material natural. Ahora, vamos a ver, el básquet, como les digo, es algo que realmente es un ingrediente crucial dentro de una bocina. Nosotros pensamos, mira, este es un driver de mid-range, pero muchas veces no deconstruimos cada uno de los equipamientos o de los materiales o de todo el conjunto de un driver en particular que necesitamos para que tengamos las mejores prestaciones posibles. Uno podría tener el mejor material colocado en el driver, con el mejor acabado, con el mejor sellado, pero si no tiene una canasta, si no tiene un spider adecuado, si no tiene un imán adecuado, un magneto, si no tiene un voice coil adecuado, realmente es como tener un Mercedes-Benz y colocarle llantas que compramos en una tienda a $20 cada llanta. Entonces pasa exactamente lo mismo. Debe haber una coherencia en todos los materiales que se utilizan dentro de cada driver para tener una muy buena prestación. La ventaja del diseño de la Spider que tenemos directamente es justamente eso, que es una sola pieza muy rígida. Es un colado que se hace directamente en una sola pieza para que no tenga puntos móviles de vibración. Entonces, justamente es lo que quieren diseñar. Tiene el espacio suficiente para que el driver pueda respirar de forma normal y no tenga un estorbo directamente que pueda cambiar la presión sonora dentro del mismo sistema. Una de las creencias más fuertes de Sonus Faber directamente dice que el silencio es el lienzo donde se pinta la música, porque la reproducción correcta del silencio es uno de nuestros objetivos más importantes y el diseño de la canasta es una forma más para lograr esto. Entonces realmente es justamente lo que quieren, que cuando la música se vaya directamente a off y tengamos un corte directamente que no queremos escuchar nada, no se quede resonando ningún artículo dentro del mismo sistema. Esto es algo de lo que les hablaba directamente. Esta parece una canasta o una básquet futurista, y esta fue creada para la primera y segunda generación de AIDA y también para Sonus Faber, para el Sonus Faber, así se llama la bocina, y para la bocina que a mí en lo particular me ha llamado muchísimo la atención y he empezado a investigar acerca de ella fue la Exema, que fue una bocina de aniversario que lanzaron directamente Sonus Faber hace algunos años. Y lo que querían, lógicamente, es darles a los diseñadores y a los ingenieros de desarrollo carta libre para poder decir, ¿sabes qué? Puedes hacer lo que quieras, diseña lo mejor, no importa cuánto va a costar, queremos saber qué tanto podemos hacer. O sea, queremos crear un pináculo y queremos decir, ok, este va a ser nuestro flagship de todo lo que se pueda hacer en una tecnología, no importa cuánto cueste. Cada una de las ramas en particular, a los que les gusten los carros, por ejemplo, podemos comparar esta bocina en particular con la Ferrari.
La Ferrari es justamente toda la tecnología que se ha volcado a Fórmula 1 a un auto de calle. Entonces, justamente eso era lo que querían hacer con esta línea en particular, con Exema, poner todo lo mejor que podían encontrar dentro de la capacidad de desarrollo e investigación que tienen en Sonus Faber y hacerlo una bocina. Entonces, esta fue una de las soluciones más radicales de la Basket directamente. Se utilizó material, lógicamente, de la era aeroespacial. Se utiliza un tipo de aluminio que se llama avional, que es un aluminio de grado aeronáutico. Y también utilizan un material que se llama gunmetal, que es un tipo de latón especial utilizado para construir grandes armas durante la Primera Guerra Mundial. Es un material muy rígido y una de las ventajas directamente que tienen estos materiales es que las frecuencias de resonancia natural que tienen estos sistemas están totalmente fuera del rango en donde se colocaban los drivers. Si lo colocamos en un driver de medios, por decir un ejemplo, su frecuencia tonal era totalmente opuesta. Entonces no tenía ninguna contaminación por la vibración que podían llegar a tener con este sistema en particular. Ahora, hablando de las canastas directamente también, se empezaron a utilizar nuevos materiales y desde que se hizo esa interacción con las bocinas de Exema y el Sonus Faber, empezaron a ver que este material tenía muchísimas capacidades y lo empezaron a utilizar para sus bocinas de producción convencional. Lógicamente, si vemos la fotografía pasada, esta fotografía cambia radicalmente la canasta, pero se están utilizando los materiales como el avional y el gunmetal que permiten tener justamente ese diseño en fundición y tener un buen sistema dentro del catálogo de este sistema en particular. Eh, Justamente, y adicional, la canasta también lo que hace es que fija el driver dentro de todo el mobiliario de la bocina en particular, y lo que hace este sistema en particular es que nos permite tener la fijación completa dentro del mismo sistema. Este es un como que punto muy claro que cuando vemos una bocina desde lejos, si vemos la parte frontal, sabemos que es un Faber sin necesidad de ver el nombre de la marca. Ahora, también es muy importante los magnetos dentro del sistema. Los magnetos permiten justamente que al cambiar la polarización tengamos la excitación del voice coil y tengamos el movimiento pistónico. Entonces, lógicamente se quiere utilizar el mejor calidad y el mejor circuito magnético que se pueda hacer directamente. Entonces, han definido directamente, de acuerdo a pruebas que se han hecho en tiempo real, cuánto es la cantidad de material que deben de utilizar, por ejemplo, de cobre para hacer el voice call directamente y tener la receta secreta, es decir, el balance perfecto entre la cantidad de cobre y, lógicamente, utilizar el mejor magneto posible, que en este caso es el neodimio. Hasta el momento, y corríjanme alguno de los que están aquí presentes si me equivoco, es el material que se utiliza para todas las bocinas high-end en cuestión de imanes. Ahora, también es muy importante cumplir con ciertas características básicas para tener un muy buen desempeño. Algo tan sencillo como un anillo de cobre dentro del circuito magnético para poder tener una muy buena presencia del sistema y no tener contaminación directamente o limitar corrientes directamente del sistema, se utiliza un anillo que se llama un anillo de Faraday. Seguramente ustedes han escuchado hablar un poquito acerca de este personaje en particular, que también inventó la jaula de Faraday para que las frecuencias y radiofrecuencias que están en el espacio no puedan pasar. Pues pasa exactamente lo mismo con este anillo de Faraday. Va en la parte de adentro y lo que quiere hacer este sistema del anillo de Faraday es quitar cualquier comportamiento inductivo de la respuesta eléctrica que tenga el transductor del crossover. Entonces, eso nos ayuda a tener una mejor capacidad y no tener contaminación dentro del mismo sistema en particular. Estas son las Exema, esta es la edición especial. Son bocinas que parecen sacadas de una película de otro mundo, literalmente. No sé, yo cuando las vi, no sé por qué, pero me imaginé la película de Alien. Es una bocina que físicamente te llama mucho la atención, tiene capacidades totalmente diferentes, materiales diferentes. Vemos en la fotografía de la parte trasera que utilizan un radiador tipo pasivo. Entonces son la interacción que justamente lo más
Lo más descabellado que soñaron los ingenieros y los desarrolladores de Sonus Faber lo exploraron dentro de esta bocina, y este fue el 30 aniversario de Sonus Faber, en donde lógicamente a crear la interacción para tener una bocina tipo flagship, de decir, esto es lo máximo que en el 1991 podemos generar con Sonus Faber. Ya pasaron algunos años a partir de ese momento y esta sigue siendo una bocina que ya no sé si se produzca. Jean-Philippe nos podría apoyar con eso directamente, pero realmente es una obra de arte, andando desde su floor standing lo podemos ver directamente. Y lo que querían lograr con esta bocina en particular es lograr la mayor cantidad de sonido natural posible, lógicamente utilizando los materiales naturales que tenían dentro del mismo sistema. Ahora, aquí sí viene ya lo interesante. El Twitter de Berilio. Ya vimos que en toda su línea de bocinas de Sonus Faber manejan los Twitter de domos de seda. En particular, en esta edición especial utilizaron un Twitter de Berilio. Para los que ustedes conocen un poquito más acerca del tema, hay muchos dimes y diretes de qué es mejor, si utilizar el diamante o el berilio. Lo que pasa con estos materiales en particular, el berilio primero es muy tóxico, es muy difícil de manipular, muy difícil de manufacturar directamente, por eso es tan caro. Y el diamante también es lo mismo, es un diamante sintético en donde meten un domo de aluminio, le colocan un tipo de carbón en la parte de arriba y lo meten a presiones muy altas, en atmósferas muy altas y en temperaturas muy altas para lograr el domo de diamante. El berilio pasa por un proceso similar, pero tienen que tener mucho más cuidado porque el berilio es un material muy tóxico. Entonces, ahí es donde cada uno de los clientes que están acompañándonos hoy con el webinar pueden decir, ah, no, yo prefiero el berilio, ah, no, yo prefiero el diamante. Son dos materiales muy buenos directamente. Yamaha empezó a hacer sus pininos con el berilio en los años 70, entonces ya tienen mucho de los sistemas. Por un lado, el diagrama tiene una presentación sonora y un tono afectado con un sabor metálico. Eso es lo que pasa directamente con estos twitters en particular. Un twitter tanto de berilio como de diamante va a tener un sonido mucho más metálico a comparación de un tono, un driver o un cono de seda, que es un material natural y que va a tener una extrusión mucho menos metálica directamente. Entonces, cuando llegas a una frecuencia determinada, ya es muy fácil de escuchar. Entonces dijeron, bueno, vamos a utilizar el berilio, pero no vamos a parar ahí. Lo que nosotros queremos hacer es tener la mejor respuesta posible directamente, ¿no? Para que no tengamos ese problema. Entonces lo que hicieron fue un tratamiento que se llama DLC. Este fue el primero en la industria de alta fidelidad que se estaba utilizando. El DLC simplemente es Diamond Like Carbon. Aquí ya unieron lo mejor de dos mundos en particular. Tienen un Twitter de berilio y lo que hacen un proceso químico capaz de agregar carbono de diamante a la superficie del berilio. Entonces el berilio, en lugar de tener su color gris característico, ya se puso un color negro mate. Eso logró tener la capacidad de los dos sistemas en particular. Entonces aquí podemos ver en la gráfica que teníamos un punto de quiebre directamente de sonido metálico cuando pasábamos los 20 kilohertz, y era cuando teníamos una de los picos directamente, y eso se determina el sonido metálico. Al hacer simplemente agregar el tratamiento de LC, lo que hicimos es que corrimos esa frecuencia un poquito más a partir de los 30 a 40 kilohertz, y lo que hicimos es que esa frecuencia ya no está dentro de nuestro radar directamente, ya se vuelve imperceptible al oído humano. Entonces, ese sonido metálico lo mitigamos, no lo eliminamos, sino que lo que hicimos fue recorrerlo de frecuencia de 20 Hz, que todavía podemos llegar, algunos que todavía tengan los oídos correctos, se podrían decir, los oídos de oro, todavía pueden llegar a escuchar esas frecuencias. Entonces se hizo un poquito más fuera del espectro del oído humano que llega a captar, y lógicamente ese pico se puso en esa posición. Entonces creó una transparencia dinámica mucho más completa. Seguimos hablando directamente de la edición especial de Xema, que fue así, wow. Entonces utilizaron ya directamente los drivers de berilio con el tratamiento de LC,
pero no pararon ahí. Entonces decidieron, bueno, ¿qué vamos a utilizar para los mid-range? Entonces utilizaron el sándwich, pero en lugar de utilizar la pulpa con los materiales de KENAF o CANEP, como pudimos verlo en el principio, utilizaron nanocarbono. Eso es fibra de carbono, es un polímero que tiene sus partículas acomodadas en forma hexagonal y es muy rígido, pero tiene la facilidad de tener un movimiento muy amplio. El nanocarbón lo único que hace es que es mucho más pequeño ese polímero, ese material hexagonal es mucho más pequeño, entonces tiene mucho mayor prestaciones directamente. Entonces, querían, con este objetivo de utilizar este sándwich de materiales, lógicamente crear un transductor capaz de funcionar a los mejores niveles de frecuencias posibles que se podían hacer directamente. Entonces, ahí es donde se podían concentrar en tener graves mucho más profundos, implementando una solución de buffers de mucho más gran diámetro y, lógicamente, tener mucho mayor sonido natural como lo querían dentro de esta bocina. Estas bocinas no solamente la hacen por, vamos a cumplir 30 años, tenemos que gastarnos dinero y vamos a hacer una bocina con materiales de otra época y vamos a tratar de hacer lo mejor en el mercado directamente. Esto también ayuda al desarrollo. Como lo vimos con la Basket, que empezaron a utilizar materiales de la era aeroespacial, lógicamente esos materiales se transformaron a lo que tenemos en las bocinas actuales. Entonces, cuando hacen este tipo de bocinas que se les llaman flagship, es justamente para crear nueva tecnología para las interacciones o para los modelos o generaciones que vengan en el futuro directamente. Vamos a hablar ahorita un poquito más acerca de los gabinetes. Si ven la forma del gabinete de Sonus Faber, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Ya estamos acostumbrados a ver la bocina de gabinete, que en la parte de enfrente tengamos una curva y después tengamos una forma elíptica que arroje la bocina. Pero si ven, esta forma elíptica en la particularidad de Sonus Faber no es totalmente exacta. Esto justamente ha ido logrando dentro del desempeño del sistema que la forma de cómo corra el aire dentro del mismo gabinete tenga una salida mucho más controlada y mucho más estable a utilizar el típico puerto de las bocinas que utilizan en cualquiera de las marcas que puedan colocar. Entonces, los puertos de Creo que el audio se ha parado, pero aquí podemos ver algunas de las bocinas en el proceso de construcción. Pueden ver que es tener un una ensamblaje máquina armado. SNC. Bueno, Ahí está, es que se te fue el audio por un momento. ya. Les comentaba, muchísimas gracias, Ariel. Les comentaba, tenemos, Sonus Faber también utiliza madera sólida dentro del mismo material del gabinete para tener un mejor sonido. Esto lo han ido cambiando a lo largo de los años, como lo vimos también con los tweeters, los midrange y los woofers, de utilizar diferentes tipos de materiales, pero siguen utilizando la madera en particular. También utilizan paneles de HDF o MDF, como se conoce normalmente aquí en México y en Latinoamérica. El HDF lo único que hace de diferencia es que es un poquito más rígido este material. Y se cubría en el pasado con cuero, se utilizaron deflectores frontales de diferentes tipos de materiales. Entonces, a lo largo del tiempo se ha cambiado un poquito este concepto. Ahora, ¿qué es lo que utilizan? La construcción multicapa le permite directamente a Sonus Faber crear formas totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados a una bocina. Si recordamos en los años 70 y en los años 80, todas las bocinas de torre eran cuadradas o casi cuadradas. No permitían curvas, ¿por qué? Porque era un desperdicio de material muy grande, porque tenías que utilizar una madera sólida, rasparla y lograr tener un patrón de curva. Entonces era un proceso muy caro y lo que decidieron casi la mayoría de las empresas era lógicamente hacer gabinetes totalmente cuadrados. Entonces, en 1998, Sonus Faber empieza a utilizar la construcción multicapa. ¿Esto qué es? Es un laminado que tiene aproximadamente 3 milímetros de espesor cada lámina
y lo que hacen es que las láminas las traslapan de acuerdo a la veta de la madera, una en forma horizontal y otra en forma vertical, para lograr un sándwich. Ese sándwich se mete a una prensa gigante con goma. La goma usualmente es de látex para que nunca se seque al 100% y la madera pueda hacer lo que debe de hacer. Recuerden, la madera es un material vivo, se mueve, respira, cambia de acuerdo a las condiciones climáticas, la humedad, absolutamente todo eso. Entonces, si nosotros utilizábamos todavía un bloque de madera convencional como lo que utilizábamos en el pasado, que era nogal, cuando hicieras una bocina muy grande, pues tenías el problema de que se agrietara, que se rompiera después de unos años. Al tener una construcción multicapa, tú podías fabricar bocinas mucho más grandes de tamaño, aligerar el peso de las mismas bocinas y tener una rigidez y un movimiento natural dentro del mismo. Entonces, no importa si es sólido, multicapa o HDF, la madera proporciona una contribución especial en el tono, que justamente es lo que nosotros queremos, lograr lo que los instrumentos musicales se han basado muchísimo en Sonus Faber. Sonus Faber, de hecho, tiene, si ven muchísimos de los nombres de las bocinas o de las gamas que tienen nombres ya sea de fabricantes de violines o de instrumentos musicales de cuerda con mucho renombre como Amati, Stradivari. Entonces, directamente es justamente lo que quieren lograr, tener un instrumento musical de alto desempeño dentro de una casa que reproduzca nuestra música. Entonces, lógicamente, durante los años 90 empezaron a utilizar materiales mucho más sólidos, como el walnut directamente, y se utilizaban para materiales solamente laterales. Esto era para tener la presencia de madera dentro del mismo gabinete, y en el cuerpo principal de la bocina, como lo podemos ver aquí en la parte donde están los drivers, se utilizaba el material HDF y se le colocaba cuero, lógicamente para darle mucho mayor calidad. Entonces, eso fue una de las primeras interacciones simples con la técnica de amortiguación de modo restringido que empezó a hacer el sistema en particular. Tener un cuerpo de madera, pero que ya se utilizaba material como MDF y HDF para donde iban a ir colocadas las bocinas en particular. Ahora, empezaron a hacer exactamente lo mismo con los gabinetes mucho más grandes. Dijeron, vamos a hacer el cuerpo de la bocina como lo conocemos, con el sándwich que vamos a referenciar, pero si ven dentro de la parte de adentro del sistema, ese ya es el HDF. Eso nos ayuda a hacer cortes con las máquinas CNC mucho más complejos y tener una mejor dispersión de aire dentro de la misma bocina. Eso nos evita tener un sistema que tenga mucho mejor calidad. Adicional a esto, podemos tener un grosor mucho mayor definido dentro de la bocina. Por ejemplo, con la línea AIDA o el Sonus Faber, el grosor total de cada lado alcanzado fue de 50 milímetros. Estamos hablando de que tenían un grosor de 2 pulgadas dentro del mismo sistema. Eso permite tener una amortiguación que utilizaron hasta 16 capas de laminado para lograr esta estructura tan completa. Ahora, vieron también que combinar los materiales del gabinete con aluminio de grado aeronáutico ayudaba a tener un mejor desempeño dentro de la bocina en la tapa superior y en la tapa inferior. Entonces definieron que en muchas de las líneas directamente se empezara a utilizar la combinación con aluminio para tener una de las mejores presencias del sistema. Cuando la solución va dentro del aluminio de la madera y tenemos una bocina 100% de madera, se le llama anima legata. Cuando tenemos el aluminio que lo podemos ver físicamente dentro del sistema, como lo podemos ver en la fotografía, se le llama exoesqueleto. Es una de las interacciones que no importa que veamos un gabinete que es totalmente de madera, muy seguramente tiene partes de aluminio en la parte de adentro justamente para crear una resonancia mucho más completa y tener un mucho mayor control dentro de la misma bocina en particular. Justamente esto era algo de lo que hablamos, el diseño tipo laúd, que es la forma que podemos ver redonda de la parte de atrás de la bocina, justamente era lo que queríamos lograr.
Ese perfil trapezoidal que se logra dentro del mismo sistema lo podemos ver en las colecciones de Amateurs, Extrema y más tarde en la serie Concert o Concert, y justamente era lo que querían lograr. Lograr tener el sistema de forma de laúd completo dentro del sistema. El modelo primero que se formó con este diseño en particular fue el Guarneri en 1993 y ya utilizaron, en lugar de utilizar la madera sólida, ya utilizaron un laminado para poder crear esta forma. Entonces, ¿esto qué beneficio nos tiene directamente? Pues lógicamente un beneficio visual primero porque cambia dramáticamente la forma de la bocina y adicional, un diseño de aire en donde no vamos a tener un ángulo totalmente cerrado o de 90 grados en donde el aire pueda tener algún problema de cómo disiparse correctamente. Entonces, justamente es uno de los que se quieren lograr dentro de este mismo bocina, que sea lo más parejo posible y que el aire viaje de la mejor forma posible dentro del mismo. Aquí lo podemos ver. Esta es una de las tecnologías que tiene Sonus Faber y que me impresionó a mí ver cómo lo maneja directamente, porque yo estaba acostumbrado a ver todas las bocinas que tengamos, pues tienen un flow port o un puerto en donde todo el aire dentro del gabinete va a salir por este puerto. Han habido muchas marcas que han desarrollado diferentes tecnologías para que ese puerto tenga mejor capacidad de sacar y reducir el aire. Pero lo tenemos en un punto en particular. Usualmente se encuentra en la parte de abajo, totalmente abajo de la bocina o donde terminan los drivers de graves. ¿Qué pasa con eso? Que cuando nosotros queremos mover el aire de extrusión del driver de medios, pues lógicamente tiene que recorrer ese aire y contaminarse con el aire de los graves para salir por un flow por la parte trasera. Entonces, lo que hicieron este sistema, sacaron una tecnología que se llama ReflexPort y la tecnología Stealth Reflex y Ultraflex, que lo que hacen es que toda la bocina por la parte lateral tiene un puerto de salida directamente en donde permite con diferentes tipos de materiales sacar el aire de forma constante, no importa en qué parte de la bocina esté. Entonces, se puede decir que tenemos una rejilla enorme para poder sacar todo el aire que está saliendo de la bocina y que no contamine ese aire a diferentes elementos como puede ser el mid-range o el tweeter dentro de las frecuencias de graves que son las que van a generar mayor cantidad de presión sonora o de aire que desplacen dentro de ese sistema en particular. Entonces, al tener este tipo de salidas, pues ya vas a tener un control mucho mayor de los sistemas y puedes lógicamente tener 15 o 20% menos del tamaño de los recintos, ya que es simplemente una línea en donde puedes sacar este sistema en particular. Aquí vemos justamente los ambos casos cómo proporcionan una contención dramática de todas las formas de distorsión. Tenemos los puertos, tecnología stealth a los lados de la bocina y tenemos los puertos de reflejo en el centro de la bocina. Entonces vamos a tener toda la combinación correcta de ese sistema. Esta es la versión Ultraflex, lo que vemos aquí en AIDA, es lo que se pudo lograr con estas dos tecnologías en particular. Ahora, recuerden, es una bocina, va a estar vibrando y esa vibración puede contaminar, depende cómo lo vayamos a colocar. Entonces es muy importante que cuando utilicemos una bocina de Sonos Faber tipo bookshelf, la coloquemos en el pedestal que debe de ir correctamente y cuando tengamos una bocina tipo de torre, escogemos exactamente qué tipo de spikes vamos a utilizar directamente. Esto es justamente una tecnología que se llama cero transmisión de vibración, mejor conocida como la CTB, y en el 2010 introdujeron un tipo de spike diseñado específicamente para que la vibración de la bocina no llegue a viajar al piso. Esto no tenemos mucho problema si estamos colocando un sistema de audio en donde tenemos una alfombra especial en donde podemos tener la liberación de esas ondas sonoras, sí que tengamos contaminación. Pero muchas veces llegamos a tener piso ya mucho más macizo o madera dentro del piso, madera de ingeniería, en donde puede llegar a tener una contaminación dentro del mismo y puede llegar a generar una vibración dentro del mismo. Entonces, ahí puede crear una suciedad acústica. Entonces, esta tecnología es muy sencilla, simplemente
se implementa utilizando unos resortes dentro del mismo sistema para que cualquier vibración no llegue directamente al piso de la bocina. Ahora, también estas bocinas, y por eso es que yo me preguntaba por qué eran tan pesadas, y esta es la explicación mucho más fácil, porque dentro del mismo gabinete no solamente queremos amortiguar el peso dentro del piso, sino que también queremos amortiguar las frecuencias o las vibraciones dentro del mismo gabinete. Es por eso que las bocinas de Sonus Faber, en algunos modelos en particular, tienen amortiguadores de peso. ¿Esto qué solamente son? Es un péndulo con pesas que va corriendo en forma lateral a todo el gabinete completo, y lo que permiten justamente es quitar todas las contaminaciones por vibración que podamos llegar. Esta tecnología TMD, que significa Tune Mass Damper, o sea, este es un amortiguador de masa por tonos, y también tiene la tecnología Zero Vibration Transmission. Esto lo que hace, vamos a ver, en construcción es algo muy sencillo. Cuando tenemos un edificio muy alto, usualmente los edificios colocan contrapesos en los pisos mucho más altos para que cuando haya un terremoto, el edificio se mueva al unísono de este terremoto y no se sienta dentro del mismo edificio. Lo que hace es que elimina al cancelar las vibraciones del mismo terremoto que estamos teniendo. Pasa exactamente lo mismo dentro de la bocina, pero en menor escala. Lo que queremos hacer es que cuando empiecen esas vibraciones, este sistema también empiece a vibrar, pero en una forma totalmente opuesta, y cancele estas vibraciones dentro del mismo gabinete. Entonces, es el sonido emblemático de todo lo que se quiere lograr. Es lógicamente, estas tecnologías se buscan para tener la mejor capacidad y calidad posible con un sonido lo más natural. Pero ahora, recordemos, lo que queremos lograr con cualquier bocina en cualquier momento es tener la bocina flat, se le llama, o que tenga un comportamiento de manera lineal. Pero curiosamente, nuestro oído no tiene ese comportamiento, nuestro oído no es lineal. Nuestro oído tiene diferentes tipos de, depende de cada persona, puede variar el nivel de presión que tengamos dentro del oído. Entonces, ¿por qué no deberíamos de poder tener una bocina que logre directamente? Entonces, al pensar en esto, también pensaron justamente en el crossover, que son desarrollados directamente por ello. Entonces, justamente era lo que estábamos comentando, ¿no? El sistema auditivo humano es más sensible en frecuencias de diferentes tipos de sistemas, desde los 2 kHz hasta los 6 kHz. Depende, cada oído humano va a tener diferentes frecuencias. Entonces, hay oídos que tienen en frecuencias más bajas otro tipo de acomodos. Entonces, queremos lograr exactamente lo mismo. Queremos lograr que con un crossover podamos tener una frecuencia que no sea totalmente lineal, sino que sea lo más parecido a una curva, como lo vemos aquí directamente, para lograr, lógicamente, que cualquier oído que escuche una bocina Sonus Faber tenga un sonido que no es plano, pero que es mucho más adecuado a las terminaciones que tiene un sonido humano. Entonces, es lógicamente lo que se quería lograr con este sistema en particulares. Y es por eso una de las razones que Sonus Faber quiere utilizar materiales naturales, y por este sistema de crossover se escuchan como si fueran mucho más naturales. Entonces, el crossover nos permite tener dos soluciones. El crossover de dos vías, que lo que hace es que simplemente encima, dentro de la frecuencia, tanto de medios como de graves, para tener el efecto de crossover completo y no tener un corte totalmente recto dentro de la misma frecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente las bocinas están diseñadas, o los drivers están diseñados de tal forma que los altavoces de rango medio y medio grave están reproduciéndose al mismo tiempo con frecuencias que no le tocan dentro de su altavoz en particular. Eso está realmente cambiado simplemente por una octava. Entonces, ese particular enlape o traslape que podemos hacer con las frecuencias logra de que cuando tenemos los cambios entre medios y graves sean mucho más armónicos y no notemos un corte totalmente recto. Pasa exactamente lo mismo cuando tenemos un crossover de 3 vías. Aquí lo que hacemos directamente, el crossover de medios es el que corta directamente las frecuencias, y lo que tratamos de hacer es justamente tratar de lograr una línea casi recta
o plana a los 90 decibeles para lograr ese tipo de flatness. Pero si ven, no es totalmente convexo este modelo, sino que baja y tiene un crossover mucho más complejo para cubrir el medio dentro de toda la frecuencia del espectro de lo que podríamos llegar desde los 20 Hz hasta los 20 kHz. Eso es lo que queremos lograr con el tipo de crossover que se utilizan. Ahora, para lograr esto, también utilizan una topología diferente de conexión. Aquí podemos ver la tecnología que utilizan ellos que se llama Paracross. Lo que hacen con el sistema de Paracross, en este caso podemos ver los diagramas del filtro de altas frecuencias en pase. Lo que quieren lograr directamente con esto es meter una resistencia adicional y esto crea, lógicamente, tener un sistema mucho más balanceado, tener un corte de frecuencia en donde realmente lo necesitas. Entonces, los resultados acústicos medibles son exactamente lo mismo. Cuando tenemos un crossover de filtro de pase de altas frecuencias a tener un paracross, viéndolos en medición es exactamente lo mismo. Pero hicieron pruebas ciegas de audio en donde vieron que los entrevistados directamente afirmaron que el diseño de Paracross resultó tener una mayor transparencia. O sea, el paso de graves de medios a altos tenía un paso mucho más natural con la tecnología Paracross que sin ella directamente. Entonces, esta es una tecnología que casi todos los sistemas de crossover de Sonos Faber en bocinas de 2 vías y 3 vías tienen este tipo de circuito para que pueda tener esta presencia. Ahora, Sonos Faber no solamente se queda en bocinas de 2 vías y de 3 vías. Sonos Faber también tiene bocinas de 3.5 vías o 3,5 vías y 3.75 o como se le conoce también 3/2 de vías. ¿Esto qué significa? Que incorporan mucho más una cantidad mayor de drivers, pero estos drivers no solamente van a subir en la frecuencia que están determinados, o sea, no van a ser solamente altos, medios y graves, sino que van a tener una combinación entre medio y grave, que se le llama el medio grave directamente, para lograr el efecto de una composición de 3,5 vías y de 2/3 de vías, perdón, para lograr ese tipo de tonalidad musical que se quiere. Lo que quieren lograr es que no quieren tener un buffer tan grande en donde tenemos todas las frecuencias de graves y después tengamos un buffer de medio en donde tenemos la voz humana y el grave llegue a contaminar al medio por estar muy cerca. Entonces, usualmente la configuración se hace de la siguiente manera. La frecuencia es escalonada. El driver de graves va a estar en la parte de abajo de la bocina directamente. El driver que vemos en la parte pintada de verde de este sistema en particular ya nos está dando el efecto de graves completos todavía. El que vemos en la parte amarilla ya nos da una tonalidad grave y media y ya no tenemos la contaminación del medio con el Twitter y en algunos casos en particular tienen refuerzos de tweeters o de frecuencias altas en la parte trasera de la bocina. Entonces, al tener esta cantidad de drivers dentro de una bocina, pues lo que nosotros queremos lograr es que ninguno de los componentes de frecuencias graves, medias y agudas se afecten entre unos y otros. Es por eso que se hacen este tipo de situaciones en donde podemos tener 3,5 vías o 3.75 vías dentro de la misma bocina para tener todo el espectro sin que haya contaminación de una frecuencia a la otra. Ahora, existe todavía otra tecnología de Sonos Faber mucho más completa que se llama Soundfield Shaper. En particular, esta tecnología ya permite tener un control manual dentro de la bocina en particular para ajustarse por el usuario final cuál es el corte de crossover o de frecuencia tanto en altos, medios y graves que requieran lograr. Entonces, este se puede decir que es un ecualizador para el crossover dentro de cada bocina. Eso solamente está presentado en algunas de las líneas en particulares que tiene el sistema o la línea de Sonos Faber en total. Ok, aquí podemos ver un poco de la tecnología. Ya nos pasamos del curso, perdónenme ustedes por tenerlos mucho tiempo aquí. Tenemos parte de la tecnología. Les vamos a mandar esta carta para que vean cada una de las tecnologías que hablamos ahorita,
qué es lo que cada uno tiene directamente de las bocinas o en qué bocinas se presentan dentro de la misma. Le recordamos también que vamos a tener una última sesión. Esta sesión nos va a ayudar a tener unas reglas o unas instrucciones, mejor dicho, de proporcionar herramientas de cómo configurar adecuadamente cualquier altavoz de Sonos Faber y tener la mejor experiencia posible dentro del espacio.